Vamos a otro tema. El Ministerio del Interior en Cuba confirmó el fallecimiento de una persona en la localidad de Arroyo Naranjo. Esto en medio de las manifestaciones y protestas contra el gobierno de Díaz-Canel. En tanto, el gobierno chileno pidió que se respeten y resguarden los derechos de las personas que actualmente se manifiestan en las calles. Profundizamos en este tema, el de Cuba, junto a Juan Pablo Toro, analista internacional. Juan Pablo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, a ver, desde el domingo han pasado varias cosas y especialmente lo que se ha ido conociendo desde las distintas versiones, desde la versión oficial del gobierno cubano, pero también desde las ONG, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las redes sociales también de la misma población cubana que va mostrando, cuando tienen internet, eso hay que decirlo. ¿Cómo has visto tú lo que es este desarrollo de las manifestaciones que se van extendiendo y lo que hemos podido ver y escuchar? Bueno, ha sido bastante sorprendente, porque son las manifestaciones más grandes desde 1994, ¿cierto? Desde el maleconazo, cuando finalmente se siente el gran impacto que significa el fin de los subsidios de la Unión Soviética, porque colapsa la Unión Soviética. Y vemos también miles de personas pidiendo libertad, ¿cierto? Diciendo que ya basta con este régimen que lleva más de 60 años. Y ahora es difícil de dimensionar muy bien lo que está pasando después del domingo, cuando fue la gran erupción, ¿cierto? Estas marchas, porque efectivamente el gobierno cubano lo que se dice es que está controlando las redes sociales porque tiene un temor que esto se masifique y de alguna manera lo que incide, yo creo que es lo visto a través de las primaveras árabes, donde varios regímenes dictatoriales cayeron en medio de protestas y donde las redes sociales han ayudado a coordinar mucha gente. Ahora, este tipo de estallido lo hemos estado viendo en distintas partes de América Latina desde el 2019 y lo que creo que aquí es que el factor catalizador es la crisis que finalmente agudiza la pandemia del COVID. La verdad que el COVID ha sido brutal con muchos países y lo que ha hecho es que a las fracturas que ya existían en las sociedades básicamente las ahonda, las expande y las hace insoportables. Claro, aquí hay un catalizador, se ha dicho, de la situación que se vive en Cuba. Otro elemento que de hecho inició las manifestaciones del día domingo, leía, fueron los cortes de luz. Y de hecho, al día siguiente, el lunes, Miguel Díaz-Canel habla de proyectos de inversión para poder garantizar lo que se entrega de electricidad, de un servicio básico tan importante, digamos. O sea, hay elementos que van transformándose en catalizadores del descontento y la molestia, y a un tema bastante más profundo, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, un régimen dictatorial que lleva décadas, ¿cierto? Décadas de décadas. O sea, la verdad, hay más de 2 generaciones que ya han vivido bajo este régimen y ahora hay una tercera, esta parece ser una tercera generación que ya la verdad ve a los Castro como algo muy lejano en su vida. Hay mucha gente joven, si tú ves las marchas. Entonces, esa legitimidad que De hecho, que ese que no régimen... ven a un Castro en la primera línea, eso también influye, ¿no, Juan Pablo? Exactamente, mira, hay varios factores. Uno Ya. está, bueno, tenemos el COVID, ¿cierto? Y lo que causa, ¿cierto? Toda esta, la sensación de muerte, la dificultad del acceso a las vacunas, etcétera. Por otro lado, tenemos la situación de Cuba económica que es dramática. El año pasado la economía cayó 11%, el PIB. Este año se prevé un crecimiento de apenas 2%. Tenemos también un presidente, Miguel Díaz-Canel, que no tiene esta legitimidad que se arrogaban los Castro, ¿cierto?, de haber liderado la revolución que acabó con Batista el año 59. Imagínatelo atrás, todo lo que ha pasado en el mundo en todos estos años. Entonces, tenemos un presidente nuevo, no tiene carisma, ¿cierto? Básicamente está puesto ahí porque lo eligieron quienes mandaban. Entonces, hay varios factores, ¿cierto?, que están incidiendo en esto y que lo están haciendo algo distinto a lo que hemos visto durante muchos años. Juan Pablo, en las palabras de Díaz-Canel aquí hay un enemigo característico, clásico y que termina explicando también el descontento de la ciudadanía cubana, que es Estados Unidos. Miguel Díaz-Canel decía que finalmente la estrategia del bloqueo económico, la estrategia de asfixiar, termina generando esto. No se habla desde el gobierno cubano de estallido social en Cuba, algunos sí acuñan ese concepto, pero apunta a que el bloqueo finalmente termina con este problema. ¿Cómo lo ves tú en términos de el discurso del gobierno cubano y también un hecho que es bastante razonable de analizar? El bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba que va en contra de cualquier tipo de norma internacional y que efectivamente es una cosa histórica. Bueno, no es novedad que los cubanos le echen la culpa a Estados Unidos de todo, ¿no?
pero tampoco nos parece ser una justificación para tener un régimen dictatorial. Mira, primero que nada, esto es un embargo económico. ¿Ya? Los bloqueos los bloqueos fue lo que hubo en el año 62. Los bloqueos, cuando uno analiza la estrategia de coerción económica, los bloqueos implican o no descartan más bien el uso de la fuerza, y en este caso una isla, entonces sería un bloqueo de tipo naval. Entonces hablemos primero de nada un embargo económico que efectivamente existe y no es nuevo. No es nuevo, entonces, pero lo que pasó aquí es bien interesante analizarlo, porque dentro de todo, acuérdate que Barack Obama, ¿cierto?, abrió Sí, embajada en sí, Cuba, claro. normalizó relaciones y levantó muchas restricciones y permitió que se hicieran muchos negocios de estadounidenses con la Así isla, es. ¿cierto? Se incrementara el turismo, fuera más fácil viajar y todo eso. ¿Y quién lo revierte? Es Trump. Claro. Trump revierte la política de Obama. Dice, mira, Obama le concedió todo al régimen cubano y el gobierno cubano no ha avanzado un ápice en materia de libertades, sigue siendo igual de dictatorial y restrictivo. Entonces dice, yo voy a revertir eso. Por lo demás, Trump, los que manejaban su política latinoamericana, está, ¿cierto?, Marco Rubio, el senador, Sí, y hoy día el presidente del BID, ¿cierto?, Mauricio Claver Carbone, que eran cubano-americanos, ¿no? claro. Entonces ellos incidieron eso. Entonces, este contraste, ¿cierto?, que hubo entre la política de Obama y Trump hace efectivamente que se caigan muchos negocios. Entonces, se siente en el fondo esa caída de expectativa que por lo demás está estudiado. Los estallidos sociales generalmente, o revoluciones si Sí. quiere, aunque en Cuba es cierto es paradójico hablar de ello, pues la revolución es institucional de alguna forma, es la ideología de Estado, ¿no? Pero generalmente estallan cuando se producen estas caídas abruptas de expectativas. O sea, la gente que le estaba yendo mejor, creía que le iba a ir mejor, Ujú. estaba abriendo negocios, estaba abriendo hotelitos, ¿cierto? Estaba en el fondo restaurantes, pensando que esto iba, y de repente se vuelve Claro. Estados Unidos a cerrar bajo Trump y chuta, todo Ahí lo hay un que yo... catalizador importante finalmente de esa reacción de la ciudadanía que yo creo que se puede graficar en un concepto, en el desencanto, en la decepción, en lo que tú dices, en tener una situación baja, llegar al aspirar una situación media y finalmente volver a esa situación baja. O sea, efectivamente decir, Claro, no hay por dónde, un poco eso. esa, Y lo sabemos también en muchísima experiencia de estallido social, aquí más cercano también a nuestro país en distintos temas. sí, la caída abrupta de expectativa es muy irritante, lleva a la gente a movilizarse, ¿cierto? Más encima con todo lo que decíamos ahí, un régimen que tiene demasiados años y que por lo demás es uno de los pocos países que es comunista tanto en lo político como en lo económico, porque junto con Corea probablemente, Ujú. porque si tú dices si Cuba tenía modelos para mejorar su economía, probablemente sí los tiene en China o en Vietnam, países que siguen gobernados por partidos comunistas que llevan muchos años, pero que en la práctica sus economías son capitalistas. Por Claro. lo demás, volviendo al tema del embargo, es cierto que hay un embargo estadounidense, eso no se puede no desconocer, pero por otro lado, hoy día China es el principal socio económico de 130 países, porque por ejemplo Sí. Chile, ¿cierto?, Brasil, etcétera. Está la Unión Europea. O sea, la verdad es que es un mundo donde hoy día Estados Unidos no tiene el mismo peso económico que tenía antes y donde los países pueden diversificar su relación económica. Lo que pasa es que Cuba es un país que, por ejemplo, gran parte del ingreso de la remesa, de la divisa viene del turismo. Y evidentemente con la pandemia, el cierre de frontera y la restricción de los viajes que va a nivel internacional, se afecta una de las industrias más rentables que tiene, ¿cierto?, este país. Y todo esto se junta en un cóctel donde está el COVID, Ujú. donde está el agotamiento de un régimen, donde una economía no competitiva a cierto nivel global, Sí. que ve afectado a una de sus principales industrias, y hoy día las redes sociales que permiten a la gente coordinarse y organizarse de una forma más espontánea y de alguna manera, ¿cierto?, hacer lo que hicieron esto en 20 ciudades y tenemos que ver, por eso el corte de redes sociales, de electricidad, de internet, nos está, ¿cierto?, impidiendo un poco ver cómo avanza eso. Ahora, Human Rights Watch, ¿cierto? José Miguel Vivanco dice que hay 150 personas detenidas, el ministerio admite un muerto, no sabemos si pueden ser más, pueden ser 10, 20, 100, qué sé yo. Es parte de la opacidad de los regímenes autoritarios que en el fondo no transparenta lo que está ocurriendo. Claro. Y por lo demás no tienen ninguna respuesta, no tienen ninguna responsabilidad de velar por los derechos humanos, porque nunca lo han respetado. Juan Pablo, voy a hacer
Voy a justamente ver un poco lo que está sucediendo en ese sentido, también considerando lo que es la situación en Cuba. Y por último, brevemente, en el segundo que me queda, ¿cómo ves la reacción internacional de distintos países y organismos a lo que sucede en Cuba? Bueno, ha sido bien interesante. Los gobiernos que siempre han sido como más afines o que tienen cierto sintonía o por último hasta nostalgia de esta izquierda antigua, básicamente anteponen el tema, ahí hablan, bueno, que el bloqueo, ¿cierto?, causa esto y después Claro. ojalá respeten a los manifestantes. Los otros gobiernos, ¿cierto? Eso incluye desde México, por ejemplo, México, López Obrador incluso ha criticado la excesiva cobertura que se le dio a las protestas, ¿ya? O sea, haya llegado a ese nivel. Rusia también ha cuestionado la supuesta injerencia extranjera y los otros gobiernos que están pidiendo en primer lugar respeto a los derechos de las personas a manifestarse de forma pacífica y que no sean reprimidas. Entonces, es una muestra más de la fractura que tenemos hoy día en América Latina y en el fondo y también a nivel global entre las democracias y los gobiernos más bien de corte autoritario y liberales, que no liberales o iliberales, que básicamente anteponen la idea de que hay que no intervenir en asuntos internos de otros países y que los gobernantes pueden hacer lo que les da la gana con sus poblaciones y reprimirlas y todo eso. Entonces las democracias obviamente están en una línea y los gobiernos quizás menos democráticos en otros, Venezuela, para qué decir, ¿cierto? Con toda la sintonía que tiene Nicaragua, Rusia, ¿cierto? Están en otro. Entonces, la división, la fractura está expuesta y Cuba siempre ha sido un tema divisivo. Juan Pablo Toro, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar la situación que se está viviendo en Cuba en estos días. Muchas gracias y que te vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Buen día.